Hola, ¿cómo están? Lo prometido es deuda, aquí estamos ya y pues yo les doy la bienvenida a, a Marta Sandoval, a Laura García Bedrén y por supuesto estamos Kateri y yo aquí en esta entrevista que esperamos que sea de su agrado. Kateri. Hola a todos, me da muchísimo gusto que estén aquí. Como ya les habíamos platicado en el video que tuvimos, que fue más bien introductorio, y por cualquier cosa que no lo hayan visto, me presento. Yo soy Ana Kateri Becerra, soy conservadora restauradora, especialista en indumentaria, y aquí junto con mi colega y mentora, Verónica Kulliger, que también es conservadora restauradora, vamos a estar haciendo una serie de pláticas que giren en torno a temas que tengan que ver con los textiles, la plumaria, la indumentaria y la moda, porque nos hemos dado cuenta de que hay mucha gente que está interesada y tenemos también la idea de que no se puede conservar lo que no se conoce, así que estamos aquí para hacer divulgación y socialización del conocimiento. Y bueno, hoy les traemos dos invitadas súper especiales que a mí me da muchísima emoción que estén aquí, porque siempre coincidimos en espacios y nunca nos da tiempo de hablar de las cosas que nos gustan, que justamente es la indumentaria. Así que les voy a presentar a Marta Sandoval Villegas y a Laura García Bedrén. Y bueno, les platico un poco sobre ellas. Marta Sandoval Villegas es maestra en Historia del Arte con la tesis El biombo del volador, escenario para dos categorías de naturales y dos posturas encontradas, con mención honorífica en 2007. Es doctorante en Historia del Arte en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, con la tesis La indumentaria en la Ciudad de México en el siglo XVIII. También fue coordinadora del Museo de la Mujer, FEMU, de la Coordinación de Humanidades de la UNAM entre 2018 y 2019. Es autora de diversos artículos de arte virreinal e historia de la indumentaria y la moda, publicados en México, Brasil y España. Es profesora en la maestría y especialidad en el posgrado de Historia del Arte de la UNAM, también en la maestría de Global Fashion Management en Centro y en la licenciatura de Diseño de la Moda e Industria del Vestido de la Universidad del Valle de México. Además, es miembro fundador y activo del Seminario de Indumentaria y Modas de México, que sesiona en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Así que, Marta, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Y por su parte, Laura García Bedrén es maestra en conservación de textiles por parte del Center of Textile Conservation and Technical Art History de la Universidad de Glasgow y es licenciada en restauración de bienes muebles por la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente. Actualmente trabaja en el Laboratorio de Conservación de Textiles del Museo de Young, que es parte del Fine Arts Museum de San Francisco, California. Y como parte de su experiencia profesional ha trabajado en el Museo Nacional de Historia, Castillo del Chapultepec, donde se especializó en indumentaria histórica. Entre sus principales temas de interés se encuentra el estudio de objetos textiles como cultura material y la ética profesional dentro del campo de la conservación-restauración. Y me da mucho gusto tenerte aquí, Laura, porque hace mucho que no te veo y siempre nos apuran en tiempo si no podemos compartir todo esto que nos gusta y que además hemos ido haciendo de manera paralela. Así que, pues, muchas gracias por la invitación. Pues le voy a hacer el micrófono a Vero para que empiece con la dinámica, que va a estar muy divertida. Claro que sí. Yo primero quiero preguntarle a Marta, ¿por qué dedicarse al estudio de la indumentaria? ¿Qué te hace entrar en este ámbito para decidir, además, después irte hacia el periodo virreinal? Hola, ¿qué tal? Primero que nada, agradecerle a las dos, Ana Kateri y a Verónica. Somos amigas desde hace ya algunos años. Y contar que es más anecdótico que otra cosa, ¿no? Yo soy licenciada en diseño y mercadotecnia en modas y siempre me incliné por las materias que tenían que ver con la historia del arte y con la historia del vestido. Entonces, muy pronto comencé a ser maestra en la carrera de diseño de modas y me especialicé, a pesar de que di prácticamente todas las materias de la carrera, me especialicé en historia del vestido. Y en un momento dado decidí hacer una maestría y me vine a la Ciudad de México. Yo soy de Sinaloa y tenía la ferviente idea de hacer estudios virreinales.
pero tuve una maravillosa maestra, la doctora Clara Bargelini, que tras conocer mi perfil y mi entusiasmo por las cuestiones virreinales, me dice, bueno, y si eres diseñadora de modas, ¿por qué no estudias el vestido virreinal? Fue una idea que la lanzó así. Yo creo que ella no se dio cuenta de la repercusión en ese momento que había generado en mí, porque me causó un gran entusiasmo. Yo estaba haciendo iconografía religiosa, es decir, yo estaba tratando de identificar santos en las iglesias, hice algunos estudios sobre retablos, que en sí el arte virreinal es algo que me mueve y que me gusta, pero a partir de ese día y de ese comentario hecho muy a la ligera, a lo mejor por ella, pero ella teniendo conocimiento de investigadores, de grandes investigadores en los estudios de historia del arte que tenían que ver con indumentaria. Entonces, a partir de entonces, yo empecé mi camino en la investigación del arte virreinal mediante el traje y la indumentaria. El resto es historia. De ese comentario hace 20 años. Y en esos 20 años, al principio muy lentamente, porque lo que comencé haciendo fue mucho trabajo de archivo, esa talacha que es muy ingrata, pero que tiene repercusiones a largo plazo, pero que nadie te lo quita, porque esos archivos y esa investigación de primera mano la tienes tú, y esa base de datos que yo construí en muchos años, pues es solo mía, hasta el momento, ¿no? Claro que Podría seguir hablando, pero creo que hay que escuchar también la historia de Laura. no, qué interesante. De cualquier manera vamos a seguir ahorita retomando esto que nos dices a través de toda la conversación. Y justamente también queremos preguntarle a Laura, ¿cuál es la razón como conservadora por la que tú te inclinaste hacia la preservación de los textiles, Laura? Pues también muy buena pregunta y voy a intentar ser breve porque ahora que lo veo en retroceso, pues hay muchísimas razones, pero yo estudié en la ECRO y en la ECRO realmente nos imparte un seminario taller de textiles, a diferencia del ENCRIM, que es de donde salen la mayor parte de los restauradores de textiles. Y yo me estaba especializando en pintura de caballete, y de hecho así fue como conocí a Vero Kuliger cuando hice mi servicio social en el Museo Nacional de Historia en pintura de caballete. Pero lo que yo no sabía es que realmente lo que más me gustaba era hacer tratamientos sobre el soporte textil. Entonces, todo fue porque Verónica me invitó a hacer un diagnóstico de una colección particular de indumentaria femenina, que empecé como a tener ese gusanito y esa pues afinidad por indumentaria en general, y eso hizo que en mi último semestre, que es optativo en la ECRO, me decidiera a especializarme en textiles, y de ahí pues ya continuamos por ese camino y ya no salimos de ese interés, ¿no? Y sí, qué bien. Kateri, ¿quieres tú mencionar alguna cuestión aquí o seguimos con las preguntas? No, me parece muy curioso que tú, Vero, seas la causante de que a Laura y a mí nos hayas inculcado de alguna manera ese gusto por la indumentaria y por conocer las maneras en las que nos podemos, ¿cómo decirlo? En las que nos podemos comunicar a través de nuestra vestimenta, ¿no? Me parece algo extraordinario, y creo que tanto Laura como yo estamos súper agradecidas de haber podido vivir esas experiencias contigo, y creo que no está de más decirlo, ¿no? Eso era todo, así que puedes continuar. No, bueno, qué generosas. Realmente sí, este tema es apasionante, y justamente vamos a seguir con Marta Sandoval, a preguntarle justo por su relación que tiene con este tema de la confección. ¿Nos puedes platicar cómo está constituido un vestido virreinal? Si conoces, o bueno, por supuesto que sí, pero que nos platiques qué estilos
o cuántos tipos de vestimenta había en ese periodo, porque bueno, sabemos que los estratos sociales, pues cada uno utilizaba un estamento diferente, ¿no? Entonces, si nos puedes compartir eso, nos encantaría escucharte. Híjole, hay mucho que decir. Si no vamos solo a los vestidos de las élites, ya en sí mismo hay una tipología en ellos. Y si lo abrimos todavía más a los distintas de personas que habitaban la Ciudad de México, por no llamarles castas, ahí se nos abriría mucho más el panorama. Hay un autor muy clásico, James Lever, que él divide el traje no solo de este periodo del antiguo régimen, siglos XVI, XVII y XVIII, sino lo divide en general en traje abierto y traje cerrado. Y para el siglo XVIII como que cae muy bien y otros autores lo han seguido. Y se refiere a estos trajes que se abren por delante o aquellos que es una saya completa. Pero si hablamos del traje en Nueva España, estaríamos hablando, yo creo que básicamente de dos tipos en el traje de raigambre europea, ¿no? Para no meternos en el asunto de los huipiles o del traje que caracterizaba a las personas que tenían algún porcentaje de afrodescendencia, ¿no? Para el traje de raigambre europea, el traje virreinal se constituía principalmente de un jubón, una saya, lo que llamaríamos hoy falda, y normalmente lleva un peto. Ese va a ser una especie de estilo novohispano porque va a ser lo que más se utiliza, a pesar de que hubo otros estilos, el traje completo o batas. En España y en México encontramos el término de batas, que eso sí es propiamente un traje completo, pues, que no se divide en falda y blusa, ¿no? Y luego va a haber las especialidades de traje a la polonesa, traje a la francesa, traje a la turca o el traje de gran corte, ¿no? Hay muchas modalidades, a grandes rasgos, esas serían para el traje de la élite. En cuanto a estos vestidos de gran corte que mencionas, bueno, yo le quiero preguntar a Laura, ¿cómo se da tu primer encuentro con este tipo de indumentaria, Laura? ¿Y cómo son justamente esos vestidos? Bueno, pues de nuevo, digamos que terminando la licenciatura, yo ingresé a trabajar al Museo Nacional de Historia para la famosa exposición de hilos de historia, y mientras estaba trabajando ahí, pues yo tenía que desarrollar mi tesis para poder graduarme, titularme, más bien. Y Vero me dijo que pues estaba un gran vestido de corte en la colección del Museo Nacional de Historia. De hecho, son 4 vestidos de corte, pero uno que tiene como ciertas particularidades que lo destaca sobre los demás. Y me dijo que pues ese vestido realmente no había sido estudiado desde el punto de vista de la conservación como objeto material, y que pues hacía mucha falta este análisis. Y pues me lo presentó primero por medio de fotos y ya después en vivo, y pues me pareció que lo ameritaba, ¿no? Desde que me lancé a hacer esta tesis sabía que no iba a estar fácil, había demasiadas cosas por observar, pero lo que componía este vestido era, como mencionaba Marta, un jubón, que es, digamos, una blusa, el peto, que es, pues, digamos, como un escudo en la parte frontal del cuerpo, que se utilizaba en el siglo XVIII. Luego la basquiña, que era la falda, que también Marta se refirió a él como brial, pero bueno, ahí entramos a una cuestión de terminología que es algo también fascinante y pues una conversación por sí sola. Y además tenía la cauda, o lo que mucha gente le llama cola. Y bueno, es un textil verde de terciopelo que está recubierto por lentejuelas metálicas de plata, y tiene además varias como láminas metálicas que presentan cordaduras, y la decoración es como muy simbólica.
tienen varias flores que van como creciendo en tamaño y pues no sé qué más les podemos describir. Quizás es más fácil ver una fotografía. Claro, hoy solamente vamos a hacer esta plática y conforme pasen pues los días vamos a ir subiendo información, fotografías, pero no queremos que ahorita las personas que nos están escuchando se distraigan viendo estas imágenes o buscando información. Por supuesto que se los vamos a brindar. Kateri, ¿qué tienes por ahí? Yo quería aprovechar para hacerles promoción. Está este libro, que es el catálogo de la exposición de la que están hablando, donde pueden encontrar las fotografías de el vestido que está hablando Lau, ¿no? Entonces, súper recomiendo este ejemplar. Son textos de divulgación, así que no hay ningún problema para los que se quieran acercar a la indumentaria. Y este ejemplar tiene un texto muy bonito que escribió Vero Kulliger y Laura García respecto justo a la conservación de indumentaria de la colección del Museo Nacional de Historia. Y ya es solo una manera más de compartir, pero como dice Vero, vamos a estar subiendo información para que los que queden picados con esta plática se puedan seguir informando sobre esto. Gracias, Kateri. Marta, otra pregunta para ti. Con tus estudios, ¿qué información has logrado obtener en cuanto al conocimiento de las telas de esa época? Yo comencé con el estudio. La verdad es que nunca lo busqué. Encontraba en mis inventarios de bienes un montón de terminología para designar a los textiles, a los tejidos, que tenían un gran valor y suelen ser los vestidos completos los que tienen más aprecio dentro de un inventario de bienes de una mujer. Gocé de una beca para hacer una estancia de investigación en la Universidad de Murcia con un investigador, bueno, que ya había conocido previamente. Y él es el que me inicia. Su nombre es Manuel Pérez Sánchez, perdón. En este conocimiento de las tipologías de los diseños textiles del siglo XVIII, bueno, poco antes. El estudio que él hace es desde el siglo XVI hasta siglo XIX, o sea que es un amplio abanico. Y bueno, además de que él tenía una colección personal que fue muy generoso al mostrarme, pero el estudio de estas telas solo fue el inicio, pues, de indagar de qué iba este estudio estilístico que yo me había enfocado, los estudios de moda, a los cambios de estilos y demás, y nunca había reparado en la importancia del soporte material. Conocía... Ronald Bartlett dice que el estudio de la indumentaria se puede investigar, se puede estudiar a partir de los soportes escritos, los soportes visuales, dentro de los que caben fotografías, pinturas, grabados, etcétera, y el objeto, que es la materialidad en sí, que es ahí donde confluimos con los restauradores, ¿no? Y entonces yo estaba en la búsqueda de los cambios de estilo, pero de las formas, pues, del traje. Con los consejos de Manolo, ahora mi amigo Manolo, acudí al Museo Pedagógico Textil de la Complutense y al Museo de Artes Decorativas de Madrid. Ahí tuve la suerte de conocer a gente muy generosa en enseñarme y recomendarme libros y demás, y de ver mucho. Entonces, una vez que yo regresé a México, ya traía la idea de que había una historia de los estilos en las telas y que el procedimiento de esta materialidad no era nada sencillo, que era mucho más importante de la importancia que yo les había dado, ¿no? Los centros de producción,
de hecho, es una idea que tengo muy reciente, que el cambio de los estilos en los tejidos es anterior incluso a los cambios acelerados que ahora conocemos como, que son característicos del fenómeno occidental de la moda, ¿no? Porque las fábricas contratan diseñadores que están lanzando constantemente cambios en los diseños textiles y que de alguna manera van a impulsar la moda como la conocemos hoy. Es decir, que las tecnologías y los diseños textiles van a acelerar estos movimientos a finales del siglo XVII y de ahí en adelante no se va a parar hasta la fecha, ¿no? Entonces, tenemos conocimientos muy puntuales y concretos del estilo estilístico, pero que seguramente en lo material ustedes son más conocedores que yo. Justo hablando de esta parte material, pues ahora vamos con Laura. Yo te quiero preguntar, Laura, justo que nos comentes, nos digas cómo podemos nosotros, a través de nuestro estudio como conservadoras, aportar al conocimiento justamente las telas, de las técnicas o de los procesos, porque en la historia del arte, bueno, verán todo esto que nos acaba de contar Marta, pero nosotras podemos complementar esos estudios a través de lo que hacemos. ¿Cómo lo hacemos? No es tan relevante en este momento decirlo, pero sí encontrar este material y cómo justamente podemos nosotros aportar al conocimiento. Y bueno, primero que nada creo que no lo hemos mencionado, pero Marta fue mi codirectora de tesis. Entonces, yo pude hacer uso de todo este conocimiento cuando empecé a estudiar el vestido, ¿no? Entonces, eso fue, creo que, una pieza clave para poder llegar a los resultados a los que se llegaron, porque sí es necesario tener como bagaje antes de comenzar a entender una pieza que es complicada de por sí por ser tan única, ¿no? Son pocos los vestidos de cortes novohispanos que existen en el mundo y en México hay muy pocos identificados incluso. Entonces, realmente no hay tantos referentes con los cuales podamos empezar a hacer comparaciones y justamente ahí es donde es esencial contar con el conocimiento de personas como Marta, ¿no? Entonces, sí creo que hace falta resaltar que el trabajo interdisciplinario es pues la base para... Y, sin embargo, sí hay varias personas que se dedican al estudio de la cultura material y no solo restauradores, ¿no? Tenemos antropólogos, historiadores del arte, diseñadores, digamos, es un área afín entre varias disciplinas. Y lo que yo noté que el restaurador puede aportar es entender estos cambios en la materia, ¿no? Primero que nada, ¿cómo vemos a la pieza hoy en día en comparación a cómo pudo haber sido hecha en su momento de origen? Hay muchas metodologías para estudiar cultura material que se enfocan en el momento de creación. Entonces, pues simplemente una lentejuela plateada originalmente tenía todo su brillo y pues estaba destinada a verse con cierto tipo de luz que no es la electricidad que tenemos hoy en día en nuestras casas. Entonces, desde entender cómo era diferente el objeto que estamos viendo en el presente, pues en su momento de creación, hasta cómo se ha deteriorado o cómo se ha alterado, porque a veces no es algo pues negativo, ¿no? Cómo se ha deteriorado y alterado al día actual. Entonces, esta lentejuela que era plateada, hoy en día se ve un poquito ennegrecida porque se ha sulfurado, pero por otro lado tuvo un tratamiento de restauración que hace que ahora se vea pues un poquito color arcoíris, ¿no? Un poco tornasoleada. Entonces, esas son cosas que si tú no comprendes las relaciones químicas que existen en la materia, no vas a poder entender del todo por qué no se apega a lo que dice el texto del archivo, la pintura de Caballete o el texto histórico. Ese fue el caso con el vestido de corte, que por ejemplo Marta y yo estábamos tomando medidas y no entendíamos por qué no nos coincidía el cierre del jubón, ¿no? El cierre de la blusa. Y ya después notamos que era una intervención en donde se había crecido
un poquito para poderlo montar en un maniquí. Entonces son esas pequeñas cositas que te empiezan a dar mucha más información sobre los objetos y cómo se van modificando a través del tiempo al verlos como los vemos hoy en día. Sí, justamente para tu tesis de licenciatura se tuvo que hacer una serie de análisis de laboratorio y yo quiero preguntarte, con esos análisis, ¿qué se logra? ¿Qué se logró en específico con la investigación, no solo para el vestido que justamente habla de tu tesis, sino para los otros 3, porque la investigación se hizo para los 4. Entonces, ¿qué se logró? ¿Qué se logra encontrar? Y eso que se logra con la investigación, ¿para qué podría servirle al común de la gente o a los estudiosos de la indumentaria? Ok, son muchas preguntas, espero poder recordarlas todas, si no me vas recordando, Vero. Pues lo primero de lo que partimos fue el análisis como más sencillo, que es partir de la observación. Entonces, a partir de tal cual tener la pieza enfrente, empezar a ver dónde estaba un dobladillo, dónde había una costura, si la costura estaba hecha a mano, que en este caso todas eran a mano. Digamos, encontramos botones que servían para levantar la cauda. Entonces, todo eso es parte de un análisis mucho más sencillo, que no requiere ser de laboratorio, pero que sí requiere de cierta metodología. Y posteriormente se hicieron pues, análisis de fibras, que es como algo muy sencillo que podemos hacer los restauradores y otras profesiones, que es tomar una pequeña muestra y verla bajo el microscopio para ver la morfología, o sea, la forma de la fibra, y poder decir si es seda o si es algún tejido sintético, quizás, que esa era una de las cuestiones sobre este vestido de corte y de los otros también, de qué tiempo, o sea, cuál era su temporalidad, ¿no? Y el hecho de ver fibras de seda, pues te remonta a técnicas más tradicionales. Y también vimos algunos casos en donde existían fibras sintéticas que te dicen que eso necesariamente tendría que ser un trabajo de reparación o de restauración, ¿no? Más tardío, posiblemente siglo XX. Y también realizamos fluorescencia de rayos X, que no me quiero meter muy profunda a lo que eso significa, pero básicamente es como un aparato que tiene un láser que lo apuntas hacia ciertos elementos y te da un mapeo de qué elementos químicos existen en esa zona. Entonces eso se utilizó principalmente para los elementos metálicos, para poder entender de nuevo cuáles eran reposiciones y cuáles eran originales. Y además hacer como pues un análisis elemental, para lo cual se necesita mucha más información, necesitamos compararlo con otros ejemplares, pero podríamos empezar a pensar en estudios de dónde proviene la plata que se utilizó para esas lentejuelas, ¿no? Por ahí hay teorías que creo que tienen validez, de que este vestido de corte tuvo que haber sido de alguien con buena relación con alguien que trabajaba en minas, ¿no? O que tenía minas, por la cantidad de plata que tiene, que no se ve en ningún otro ejemplar en el mundo. Entonces, pues sería interesante poder ver si viene de algún basamento mexicano. Y no sé, hay muchas líneas de investigación que pueden partir de estos temas, ¿no? ¿Qué otra pregunta había, Vero? Claro, que con toda esta investigación, con todos estos resultados, ¿cuál es la aportación para el gremio que estudia la indumentaria y los textiles, y cuál sería para la gente común? Es decir, nosotros estamos aquí promoviendo justamente la conservación de este patrimonio y queremos que la gente sepa por qué es importante conservarlo. Entonces, con todo este trabajo que tú has hecho, ¿cuál crees tú que serían esas aportaciones? ¿Y por qué la gente tendría que apreciar tanto los objetos como el trabajo de los investigadores, en el caso de Marta, en tu caso, y de todos los que nos dedicamos al estudio y la conservación de estos objetos? Muy buena pregunta. Primero, para el gremio, creo que es
un poco evidente. Justamente hay tan poca investigación en estos temas que cualquier cosa que vamos encontrando revela un poquito sobre, pues, cómo producían objetos nuestros antepasados, cómo se vestían, cuál era su vida cotidiana. Y bueno, específicamente en este caso, pues es un vestido de corte, entonces quizás está un poco más selectivo, ¿no? A qué clase social está representando, pero simplemente poder extrapolar esos resultados y compararlos con otros ejemplares que quizás no son tan lujosos o tan ostentosos, nos da un parteaguas, ¿no? Y nos puede decir, bueno, miren cómo vivía esta gente en comparación del común denominador y pues incluso de los casos en los que ni siquiera tenemos indumentaria que represente a ciertas clases sociales, ¿no? Que luego es el problema, que solo hay ciertas cosas que se conservan y que llegan hasta nuestros días. Y para, digamos, cualquier persona en México, creo que también es bastante relevante, porque pues a mí algo que me sorprende mucho es cómo en nuestra escuela primaria, secundaria, no nos enseñan mucho sobre el periodo colonial. Definitivamente los programas de estudio de historia están enfocados en ciertas secciones pues, de la historia de México, y la colonia suele ser pues un periodo que se pasa por visto, claramente porque pues hubo dominación y porque pues trae una serie de connotaciones que se ven como negativas, pero pues al fin y al cabo son 300 años de historia en los que se fundaron hospitales, colegios, se implementaron pues la forma en la que la mayoría de nosotros vestimos hoy en día, pues es una síntesis que no podemos negar, ¿no? Entonces, creo que explica gran parte de cómo vivimos hoy en día y pues simplemente por entender un poco de por qué las cosas son como son hoy, sobre todo en asuntos como indumentaria, que es algo que hacemos todos los días, creo que es algo digno de atención. Claro, claro, la indumentaria significa más que solamente los vestidos bonitos, ¿no? Que solamente el traje elegante. Nos dice parte de nuestra historia y justamente con ellos logramos entender situaciones actuales, ¿no? Entonces, bueno, relacionando esta parte de lo que tú mencionas sobre la cantidad de plata que hay en estos vestidos de la colección del Museo Nacional de Historia, que no lo mencionaste, pero bueno, también es todas las telas muy lujosas, trabajadas, que son de seda, que están bordadas o aderezadas, ¿no? Con otro tipo de elementos, como por ejemplo las pastas vítreas, de las que hablas en tu tesis, ¿no? Algunas también son perlas y, bueno, todo esto en conjunto tiene un valor que a lo mejor hoy en día ya no es el mismo que en su momento. Entonces, para eso yo le quiero pedir a Marta que nos hable un poco sobre estas herencias donde este tipo de indumentaria significaba pues tanto valor seguramente sentimental, pero el monetario estaba muy presente. Entonces, si nos puedes contar un poco sobre estos archivos que has encontrado tú de donde se heredaban estas prendas. Bueno, yo creo que una manera de conocer el traje es a través de estos testimonios escritos, ¿no? Claro que la parte de la historia está incompleta si no observamos las prácticas cotidianas, ¿no? El traje tenía un valor mucho monetario, económico, mucho mayor del que tiene hoy, a pesar de que hoy podemos conseguir una bolsa de marca en 30,000, 50,000 pesos. La verdad es que el traje en el siglo XVIII era muy, muy caro. Alguna vez estuve en una fábrica de León, en un telar, donde se reproducían tejidos del siglo XVIII, donde el operario del telar me decía que cuando alguien le encargaba determinados metros de tela de ese telar,
para reponer algún tapiz en algún castillo o alguna silla de Versalles o cualquiera de estas grandes familias, ¿no? Tardaban 5 minutos, hacían 5 minutos, perdón, centímetros por día. Esto en un telar de 1755, ¿no? Quiere decir que antes es probable que se hubieran tardado todavía más, ¿no? Estos son telas artísticas. Entonces, cuando una mujer se casaba, hacía su carta de dote, donde se anotaban todas las propiedades con las que la mujer se iba a casar, ¿no? Este es un ejemplo. Puede ser una carta de dote, puede ser un testamento, donde vengan anotados los bienes, tanto de la mujer como del hombre. Pero en el caso de las cartas de dote, pues es muy importante la indumentaria. Va incluido ahí todo el ajuar de estas señoritas que se están casando, tanto el ajuar indumentario como el ajuar doméstico, donde el ajuar indumentario tiene un gran peso y que monetariamente también tiene un gran valor. Ahora, van a estar incluidos en las cartas de dote, en los testamentos o en las tiendas donde se empeñaba, ¿no? Entonces, toda la indumentaria que ahora sacamos a montones, kilos de ropa que ya no nos ponemos una vez por año o 2 veces por año, antes la ropa se usaba y se reutilizaba, se donaba, se vendía. Es decir, que la ropa tenía más de una vida y más de un uso. A mí me ha tocado revisar algunas colecciones donde vemos cómo se transforman algunas prendas para para extender su vida útil. A veces adhiriéndoles pedazos de tela para que siga quedándole a determinada persona, o porque ya no es del usuario original, ¿no? Entonces, observar ese tipo de cosas en acervos es importante porque nos recuerda la vida que se alargaba, ¿no? Y los inventarios, eso nos hablan de eso y se contrasta con lo que se encuentra en los acervos. Recordemos que cuando vemos un traje, no estamos solo viendo un traje, estamos viendo una época, que es como lo más inmediato que podemos ver, estamos viendo un cuerpo que ya no está, estamos viendo un uso que se llevó a la vida cotidiana o a eventos extraordinarios, como el caso del vestido de gran corte, ¿no? Que debió de haberse utilizado en un gran evento, en un fastuoso evento, y que pensar en eso, como dice Joan Entwistle, pensar en que el vestido está inserto en una sociedad que te predetermina para utilizar cierto tipo de vestuario, pero que al final tu decisión como individuo, a la hora que te levantas y eliges qué ponerte, interfiere en la vida diaria. Por un lado está estructurada por la sociedad y por otro lado está tu interés individual, ¿no? Entonces, el valor económico es importante, lo vemos todo el tiempo, es un objeto de intercambio comercial. Está el baratillo, donde se encontraban prendas usadas, robadas. De ahí está el dicho, por ejemplo, de le quedó, era más grande el difunto. Es un dicho muy mexicano, que cuando te queda un traje grande, lo decimos, y no es fortuito. Había quienes asaltaban tumbas, se quedaban con la ropa con la que había sido enterrado el susodicho difunto, y efectivamente no necesariamente le iba a quedar a la persona a la que iba a tener un destino, ¿no? Pero también aquella ropa que se heredaba. Entonces, la ropa no era lo que es hoy. Tenía una vida mucho más larga de la que le damos hoy en día con esta fast fashion, que lo único que está haciendo es generar un comercio mucho más rápido y cambios de moda también mucho más rápido, pero también contaminación y, bueno, una serie de problemas que ahora estamos viendo
desde una perspectiva mucho más contemporánea, ¿no? Sí, justamente viendo esta parte del valor, de la valoración que se le daba a la indumentaria y que hoy en día también tiene ese valor, sobre todo la que se encuentra dentro de colecciones de algunas instituciones como los museos o en colecciones particulares. Yo quiero preguntarte, Laura, que tú desde tu perspectiva como conservadora, ¿cómo crees que se deben ser considerados o cómo son considerados desde tu punto de vista estos objetos como documentos, como símbolos, como objetos inanimados en un museo y por qué también? ¿Nos puedes comentar? Bueno, pues lamentablemente en este caso sí creo que va a depender del propietario, ¿no? Y del contexto en el que se encuentra el vestido. A mí me gustaría que todos estuvieran disponibles para investigación, pero pues no siempre es el caso. Y sí creo que, bueno, ahí los restauradores podemos intentar como mostrar nuestro punto de vista y enaltecer los valores que tienen ciertos objetos para, pues, digamos, que no se estén utilizando hoy en día, porque todavía hay algunos ejemplares que se modelan en pasarelas y pues claramente eso va en detrimento de su conservación, ¿no? Pero sí creo que hoy por hoy ha cambiado un poco el panorama y ya se entiende que, sobre todo con indumentaria histórica, no solo es poner la pieza en un maniquí y mostrarla, ¿no? Eso, pues, digamos, no deja nada. Necesita una explicación, necesita una interpretación, necesita ser algo educativo que informe al público que lo está observando. Y pues también es la diferencia con una tienda departamental, ¿no? Ellos también utilizan maniquís y colocan indumentaria en maniquís y quieren que se vean bonitos. Pero nosotros, como museos, cuando estamos haciendo exposiciones, porque además vale la pena decir que hay un gran acervo que no siempre se exhibe, ¿no? Que más bien está resguardado y pues de hecho requiere un gran esfuerzo por parte de los conservadores para poder mostrarlo, ¿no? Exhibirlo. Entonces, cuando se logra que un ejemplar pueda ser exhibido porque se encuentra en buen estado de conservación, porque es representativo para el guión curatorial y demás, sí es muy importante que exista esta información que sea pues correcta, porque luego es todavía más complicado corregir mala información, que sí pasa. Y que justamente sepamos qué es lo que se está compartiendo y con qué finalidad, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, un muestrario de telas del siglo XVIII, quizás va a ser muy diferente la interacción para dar a conocer esta información que si tenemos un vestido con cada uno de sus partes, porque también tenemos vestidos en los que solamente tenemos el jubón y no sabemos cómo es el resto del conjunto, pero eso no quita que no dé información, solo hay que saber cómo presentarla y cómo estudiarla. Claro, y bueno, esta pregunta va para las dos, que nos cuenten en qué lugares del mundo, por ejemplo, Marta, en los museos a los que has ido a visitar, has encontrado indumentaria virreinal, vestidos de, bueno, que evidentemente allá no sería la misma época virreinal de acá, pero el periodo es el mismo, ¿no? Es decir, de 1700, ¿dónde has encontrado de 1700 a 1800, dónde has encontrado ese tipo de vestidos? ¿En qué lugares? Y también Laura, que nos cuente en qué lugares los ha visto y después nos dicen aquí en México, ¿en dónde, por favor? Bueno, yo creo que Laura tendrá más que contarnos, ya que pasó su maestría 2 años allá en Glasgow, ¿no? Pero creo que cada vez tenemos más oportunidad de ver los vestidos conservados en distintos museos del mundo. Y ahora tenemos la fortuna de que los podemos ver en redes sociales, en sus páginas y demás, ¿no? A raíz de la estancia en la que yo estuve en España, bueno, pues conocí los museos españoles, algunos mejores
que otros. Pero bueno, esto nos da una primera idea de cómo estamos en México en comparación a esos otros museos, ¿no? A pesar de que los investigadores españoles dicen que ellos se sienten en desventaja en materia de investigación, en materia de presupuesto, sobre todo, en comparación con Francia, por ejemplo, o con Inglaterra, tienen museos especializados en indumentaria. Está el Museo del Traje de Madrid, está el Museo, el Museo y Centro Textil de Tarrasa, ahorita se me va un poco el nombre completo. Centro de Documentación y Museo Textil de Terrassa. A ver, ¿cómo es, Laura? Centro de Documentación y Museo Textil de Terrassa. Sí, además eso dilo en catalán y ya quedó completo, ¿no? Está el Museo de Diseño de Barcelona, está el Museo de la Seda en Valencia, en fin, España ofrece una variedad de distintas perspectivas, porque cada museo tiene su propio lenguaje, ¿no? Pero bueno, me tocó conocer también el Museo de Lyon, que es un museo importante en materia de textiles. Y bueno, conocerlo un poco más a fondo de una visita normal. Y bueno, qué decir, en México hay grandes colecciones. El problema es que nos falta estudiarlas, nos falta la apertura, nos falta el permiso para hacerlo, la disposición, el presupuesto, los españoles dicen que les falta mucho, efectivamente les falta, por supuesto, pero nosotros estamos francamente en pañales, a pesar de que como les decía, yo empecé hace 20 años con este estudio. Cada vez veo más gente interesada, lo cual es fantástico. Más gente formada con esta especialidad. Hay que decir que mostré mis fotos, las que yo había tomado en el Castillo de Chapultepec, en el Museo Nacional de Historia, cuando también me abrieron las puertas del castillo. Creo que no dejan a cualquiera verlo. Yo creo que caí bien, no sé, pero a mí me dejaron ver todo, o todo lo que pedí, y tomé fotos de todo. Y cuando llegué con esas fotos a enseñárselas a una gran especialista en España, Ana Cabrera, que estuvo trabajando en el Victoria and Albert Museum, me decía, pero wow, las piezas que traes, no lo puedo creer, son espectaculares. Pero júrame que esta casaca es de piel. Claro, es de piel. No lo puedo creer. No, ni el Galliera en París, que es otro museo de la moda, tiene algo como esto. Se nos va un poquito la señal. Marta, no te logramos escuchar. Y Laura, tu micrófono está apagado para que ahorita cuando nos puedas... Marta. No, se nos cortó la comunicación con Marta. Pero bueno, mientras tanto, Laura, ¿tú nos puedes contar un poco? Marta, ¿ya regresaste? No lo sé. Ya, es que se cortó la comunicación justo cuando nos estabas comentando que efectivamente en México tenemos piezas extraordinarias y que a veces no nos la creemos y que en ocasiones tampoco permitimos pues ese acceso a las colecciones para que si yo no las puedo investigar, que alguien más lo haga, ¿no? Entonces, eso es súper importante y ojalá que las personas que nos estén escuchando de alguno de estos museos o centros, pues tengan esa apertura para permitir ya que las colecciones pues se aprecien a través de la investigación y la divulgación de lo que se encuentre con esa investigación. Entonces, Laura, por favor, ya casi se nos va la hora, entonces te queremos igual preguntar lo mismo, en dónde tú consideras que también hay este tipo de vestidos. Sí, yo también viví algo muy parecido a lo que Marta platica. De hecho, eso comenzó desde que estaba haciendo mi tesis de licenciatura y empecé a enviar correos electrónicos a las personas que estaban a cargo de
colecciones con vestidos similares a los que yo estaba observando. Y, por ejemplo, me contacté con alguien del Palacio de Versalles, que ellos realizaron una exposición muy, muy grande de vestidos de corte, que tienen un catálogo y que es una fuente de información básica para mi trabajo. Y ella me comentó que de haber sabido que eso existía en México, que hubieran visto cómo le hacían para que ese vestido pudiera viajar y ser parte de esta gran pues exposición, en donde diversos especialistas que se ponen a pensar en cómo denominar al vestido de corte y cuáles son las variaciones de pues la forma a través de cada década, ya temas muy, muy especializados. Digamos que nuestros vestidos eran merecedores de estar ahí y perdimos la oportunidad. Esperemos que eso cambie a futuro. Pero claramente hay una sed por este tipo de bienes que lo ameritan, ¿no? También mientras realizaba mi investigación, leí textos del bordador de la Cámara Francesa y la forma en la que él describe los procesos para realizar bordados con láminas metálicas e hilos metálicos no le piden nada a lo que vemos en estos ejemplares del Museo Nacional de Historia. Entonces, sí creo que hace falta un poco de valoración por nuestro patrimonio y a mí también me interesaría mucho conocer pues los vestidos, les decimos virreinales porque son pues del virreinato en la Nueva España, ¿no? No necesariamente porque creamos que los haya utilizado una virreina, pero sería muy interesante ver ejemplares en Perú o en Colombia, donde también ellos tenían pues su apropiación de la moda internacional. Y pues también había gente adinerada y seguramente presentaciones ante la corte. Entonces creo que también ahí nos hace falta pues echarnos un clavado y ver qué información sale desde el otro lado, ¿no? Y yo también vi la colección del Museo del Traje, tuve oportunidad de verla muy a fondo. También Centro de Documentación y Museo Textil de Terraza. Yo tenía mucho interés por ver colecciones españolas porque me parecía que la influencia podía ser más directa desde ahí que desde otros lados. Pero no, realmente no se parecen. Marta va a estar de acuerdo conmigo. Hay una opulencia y pues un miedo al vacío que también existe en otras representaciones artísticas, en otras artes decorativas en México. Y eso también se ve en la indumentaria. Entonces, eso es lo que la hace como tan única, bueno, uno de los aspectos que la hace tan única. Y creo que sí hace falta ponernos a definir cada uno de esos elementos que son tan únicos. Claro, qué enriquecedor. Kateri, ¿nos quieres comentar algo, por favor? Pues sí, varias cosas. Bueno, la primera que bueno, estas pláticas justo tienen como objetivo que la gente se sensibilice con respecto al valor que tiene la indumentaria, ¿no? Porque muchas veces pensamos que solamente lo artístico, lo que entra dentro de la categoría de bellas artes, como la escultura, la pintura, la música, son bienes que son dignos de ser conservados. Y normalmente a la indumentaria no se le da esta categoría porque es algo que se utiliza y que se desgasta y que se desecha y que se recicla mucho más fácilmente que otro tipo de bienes como podría ser una pintura o una escultura, ¿no? Entonces creo que parte de estas pláticas ayudan a socializar todas estas investigaciones que son exhaustivas, que son rigurosas, que se dan por especialistas y de manera interdisciplinaria y que nos permiten entender realmente la complejidad que tiene la cultura material y especialmente lo que tiene que ver con la indumentaria, la moda, los textiles y este tipo de manifestaciones que entran dentro de dinámicas más bien cotidianas, ¿no? Y que además todos utilizamos porque todos nos vestimos, ¿no? Independientemente de qué clase social tengas o a qué grupo pertenezcas, si es algo que todos usamos y que podemos revalorar a partir de estos estudios. Bueno, eso también y pensar un poco que la indumentaria en México está dentro de colecciones no especializadas en indumentaria, ¿no? Sino que los museos grandes, museos nacionales como el Museo Nacional de Historia, Museo Nacional de Antropología o algunos museos privados también resguardan este patrimonio, pero no hay necesariamente a veces la infraestructura o el presupuesto para tener especialistas
que permitan la conservación adecuada o la investigación rigurosa de este tipo de patrimonio, y creo que es importante reconocer que sí existe, aunque nosotros no tengamos un museo de la moda o un museo del traje, sí es patrimonio que existe, sí es patrimonio que se tiene que conservar, y creo que tenemos que hacerlo todos, no solo las conservadoras restauradoras o los especialistas como historia del arte o antropología, que se vinculan mucho con estas manifestaciones. Pero bueno, ese es nada más como el panorama para invitar a las personas que nos están viendo a que se echen un clavado a ver qué tenemos en los museos mexicanos, que como dice Lau, tiene el mismo valor que tienen los museos extranjeros, ¿no? Que son piezas exquisitas que también merecen que la gente se interese, que los curadores las conozcan para que las pidan para préstamo, que los especialistas nos juntemos a platicar sobre qué podemos hacer para lograr que esto se conserve. Y bueno, como veo que ya se nos está acabando el tiempo, yo quería hacerles una última pregunta. Bueno, no sé si tienes algo que decir antes, Vero. No, bueno, respecto a que no tenemos un lugar específico para investigar textiles e indumentaria, ojalá que por ahí algún mecenas nos esté viendo y que se interese y que diga, aquí está lo que necesitan, y empezar a generar un centro de investigación textil y de la moda, que sería todo un éxito y que además es necesario en México para el desarrollo justamente de toda esta investigación, porque los objetos están, ¿no? Tenemos el patrimonio, tenemos personal capacitado para toda esta labor, y ojalá que en un momento no muy lejano se dé este sueño que tenemos varios de nosotros. Y la otra cosa que quieras preguntar, porque además tenemos ya una pregunta también aquí del Museo Vizcaya. Justo estaba viendo las preguntas en el en vivo de Facebook. Y bueno, la pregunta es como general, tanto para Marta como para Laura. Si nos podrían recomendar alguna bibliografía más como de divulgación, o no sé si alguien tenga dudas específicas, pero pues bibliografía para poder adentrarnos en este mundo de la indumentaria. Y también, pues no sé si hay alguna manera de que, si alguien de los que nos están viendo está interesado en contactarlas a ustedes, que nos digan una plataforma por donde podamos acceder a trabajar con ustedes o a sus textos, o ustedes dirán. No sé, voy a comenzar yo a decir que, bueno, sí, que si me quieren contactar, no sé si dejando un mensaje por aquí o, bueno, prácticamente todos mis textos en la Academia Edu, estoy como Marta Sandoval, entonces incluso ahí se nos va la... En algún momento lo veré. ¿Mandé? Se nos fue la señal, Marta. ¿Estás en academia.edu? Sí, como Marta Sandoval. Ahí me pueden dejar algún mensaje y, bueno, ver alguno de los textos que tengo. Perfecto. ¿Y Laura? Igualmente, por academia.edu, creo que es lo más sencillo para que pues conozcan nuestro trabajo. Igual ya hay cosas que ya están explicadas en algunos de los artículos que tenemos ahí en esa plataforma. Y si no, con mucho gusto pueden, si son preguntas más comunes, las pueden dejar en los comentarios en Facebook y luego los revisamos y damos respuesta, o enviarnos algún correo o algún mensaje por esa plataforma de academia.edu. También les queríamos decir que si tienen dudas como súper puntuales, nos pueden escribir como mensaje privado, y tal vez los podamos orientar con algún especialista si hay algún, porque yo sé que nos está viendo gente que también son estudiosos de la indumentaria y que tal vez no tienen de repente los contactos para abordar dudas muy específicas, pues nos pueden escribir como mensaje privado. Si son dudas más generales, pues lo pueden poner en el Facebook, también seguirnos en Instagram. Y bueno, también vamos a intentar buscar alguno de los artículos que tengan ustedes para postearlo desde la fanpage de Facebook. Y bueno, sí, yo sí voy a volver a recomendar que consigan este ejemplar, porque veo que ya se conectó el doble de la gente que cuando enseñé esto, que es el catálogo de la exposición de Hilos de Historia, que fue una exposición que curó Vero Kuliger del Museo Nacional de Historia, y que aquí viene un artículo
que escribieron Laura García y Vero. Y bueno, vienen también muchas imágenes sobre un poco de los vestidos que estuvimos platicando, como para que no se queden con la duda y se echen un clavado también. Este también es un texto de divulgación, así que, pues nada, eso, Vero. Ok, ya se nos acabó el tiempo, se llegó nuestra hora. Solamente me queda por decirles muchas gracias por esta plática. Esperemos que en el futuro sean más con temas afines. Y si alguna de las dos gusta agregar algo, es el momento antes de despedirnos. Muchas gracias. Solo yo diré que el traje es memoria social, que podemos conocer una gran parte del carácter de un pueblo a través de un traje, incluso de moda. Y yo creo que quedó demostrado en el traje de corte de terciopelo verde. Y también se conoce a lo individual y lo social. Con eso terminaría. Lau. ¿Lau? No, ¿para qué agrego algo? Así. Muy bien, yo antes de que nos vayamos quisiera agradecer a Roberto González, que ha estado apoyándonos con el streaming, con todo el apoyo técnico, y que además lo vamos a tener en alguna de las pláticas por si quieren saber quién es la cara detrás de la gestión. Y también agradecer a Rodrigo Urbano, que nos estuvo apoyando con el diseño de los flyers y que nos va a seguir apoyando con el diseño de los flyers para las demás pláticas, que les recuerdo van a ser los jueves a las 7 de la noche, así que esperemos que todos los que estamos interesados en temas de indumentaria y moda, pues estemos aquí platicando y compartiendo todo este conocimiento. Y bueno, agradecer a Vero Kuliger, que es mi cómplice y siempre me está apoyando en locuras y impulsándome también a seguir haciendo estas cosas, que soy una persona muy inquieta. Y bueno, Marta Sandoval y Laura García, es un privilegio haberlas tenido aquí, de verdad. No todos los días tenemos el gusto de platicar sobre cosas que nos gustan durante un largo rato y además poder compartirlas y socializarlas, ¿no? Entonces, pues yo nada más quería darle las gracias a todo mundo y Vero, ¿algo más? Gracias, nos vemos. Ya se llegó la hora. Bye. Sí, el video va a seguir grabado, ¿eh? Solo para que sepan, se queda aquí en Facebook, porque estoy viendo que una de las preguntas es esa. Esto está grabado, se va a quedar grabado, compártanlo, por favor, a la gente que le interese. Estamos aquí para compartir. Y ya. Gracias.